Días a todos y a todas y gracias por venir al webinar introducción, de introducción a la programación VR con Unity 3D, impartido por Singular. Y como es costumbre ya en estos webinars que venimos haciendo, voy a hacer una pequeña introducción a lo que es IRIA, que IRIA es un proyecto de Fundesit PCTEX financiado por Red.ex y la Junta de Extremadura. Y os contamos un poquito lo que hacemos en la incubadora a través de un vídeo. Me decís si se escucha, ¿vale? ¿Sabías que Se escucha, vale. Extremadura Parece que hay problemillas de conexión. A ver. cuenta con la infraestructura más pionera de España para impulsar proyectos de realidad virtual y aumentada? En IRIA, la incubadora de realidades inmersivas de Almendralejo. En IRIA, la Bueno, se está cortando mucho. De todas maneras, os comento un poquito más porque también quería compartir con vosotros. A ver. eh, Quería compartir con vosotros. Compartir. La convocatoria de proyectos de incubación de IRIA. ¿Se ve a pantalla completa? Vale, ahora sí, perfecto. Pues el 1 de octubre abrimos convocatoria, la segunda convocatoria de proyectos de incubación de IRIA, donde pues, se van a presentar distintos proyectos que van a entrar en concurso y con los que van a poder acceder a las instalaciones y a todos los servicios de mentoría especializada de incubación de proyectos basados en realidades inmersivas. Este es un poquito el índice que vamos a tratar. Y es que IRIA se crea gracias al convenio de Red.es con la Junta de Extremadura y Fundeci, que dota a la incubadora de instalaciones y equipamiento para el desarrollo y la implementación de tecnología en realidades inmersivas. Y esto nosotros lo ponemos a disposición de las distintas empresas extremeñas que quieran innovar y crear proyectos que les hagan más competitivos en el mercado. Estos son los proyectos ya incubados en la primera convocatoria y que mañana, el día de que es nuestro Demo Day, van a exponer cuál es su recorrido en en todo este tiempo. Así que si alguno se quiere pasar por Almendralejo a, a ver y hablar con gente del sector, invitado está. La nueva convocatoria, este es el cartel. Como podéis ver, empieza el 1 de octubre y estará abierta hasta el 10 de noviembre a las 12. Y lo que quiere es apoyar iniciativas de autónomos y pymes con proyectos de innovación en el ámbito de la industria 4.0, realidad virtual, aumentada, mixta y extendida. ¿Cuál es el proceso? Pues la apertura de la convocatoria, se presentan los proyectos, después se selecciona, hay una selección de proyectos por valoración de un comité de expertos, se inicia el programa de incubación y finaliza.
Los beneficios, pues son el acceso preferente a los espacios, al equipamiento, programas formativos especializados y acceso a mentoría especializado con mentores del sector, que ya llevan años en el sector. El proceso de incubación incluye todas estas, todo este proceso de creación del producto mínimo viable, como la investigación de mercado, la gestión de proyectos, bueno, hasta la búsqueda de financiación, para tener un prototipo que se pueda comercializar. Después vendría la aceleración, con distintos pasos para acceder a ventas y al mercado. ¿A qué es lo que se comprometen los proyectos? Pues a seguir un plan de trabajo que estableceremos en conjunto, a la asistencia de una masterclass y una evaluación 360 una vez al mes, que es presencial en Almendralejo, en Iria, a una reunión intermedia de seguimiento y a la entrega de una memoria final con el avance de su proyecto. Los beneficiarios que pueden acceder a la selección de proyectos son autónomos o pymes con un proyecto empresarial de nueva creación o pymes consolidadas con un potencial tractor. También colaboraciones, es decir, si tú no eres autónomo, pero sí que tienes un socio autónomo, podías perfectamente presentar proyectos y beneficiarte de todo el apoyo que damos en IRIA. Los requisitos de los beneficiarios, que está tiene que estar referido el proyecto a ámbito específico de la intervención de I+D+I y I+D+I en la RIS 3, que no estarán dedicados a investigación básica, es decir, que ya haya hecho esa investigación y que venga su desarrollo como tal, y están relacionados con la materia de la convocatoria, en este caso, realidad inmersiva, videojuegos, realidad virtual, IA. Estar constituida formalmente como empresa, o pues eso, ser autónomo o tener socio autónomo, hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y tener domicilio o centro de trabajo en Extremadura. Para presentar las solicitudes está abierta la convocatoria en iriavr.es. Simplemente clicando en el botón de la convocatoria podéis acceder y ya leer el procedimiento para rellenar un formulario que hay que llenar con una memoria y listo. Cualquier duda que tengáis en hola@iriavr.es podéis encontrar apoyo en lo que necesitéis. Después habría una selección de proyectos con una comisión de valoración, con 10 plazas como máximo, que serán los proyectos incubados, y demás información que podréis encontrar en las bases de la convocatoria. Estas son las obligaciones de los beneficiarios, que es respetar la normativa, permitir que IRIA verifique que los datos que dais son correctos, y cualquier duda o pregunta, pues bueno, tenéis nuestro correo al que nos podéis hablar. La única manera segura de evitar cometer errores es no tener nuevas ideas, entonces nosotros os animamos a que podéis presentarnos vuestras ideas en forma de proyecto y, y que podamos ayudaros en todo lo que necesitéis. Muchas gracias. Y a continuación eh, voy a presentar a nuestro ponente, que es Carlos. Y Carlos es programación en tiempo real en Singular y está especializado en el desarrollo de experiencias interactivas y de tecnologías inmersivas. Su carrera está centrada en la creación de proyectos de realidad virtual mixta y aumentada y aplica su conocimiento técnico para construir soluciones funcionales y robustas. Así que nada, Carlos, te doy paso a ti y todo tuyo. Hola, buenas. ¿Se me oye? Vale. Un segundo que voy a compartir. Vale. ¿Se ve? Em, Como ha dicho Lucía, mi nombre es Carlos Lantarón y voy a ser la persona que va a sustituir a Pedro en este webinar. Pero no os preocupéis, he trabajado con él en multitud de proyectos aquí en Singular y me ha pasado una guía para que no nos saltemos ni un solo punto de lo que él quería hablar. ¿Vale? Entonces, primero, ¿qué vamos a ver en este webinar? Pues para empezar, algunos conceptos básicos, como qué es la realidad virtual, para qué sirve, y algunos términos importantes que es importante que conozcamos antes de continuar. Luego vamos a ver una guía sobre cómo instalar Unity y configurarlo
para el desarrollo de realidad virtual, principalmente para las MetaQuest 3, que son las gafas más vendidas en el mercado, ¿vale? Luego instalaremos XR Interaction Toolkit y os daré una pequeña explicación del mismo. Veremos algunas interacciones básicas, sobre todo navegación y manipulación en entornos 3D. Y para terminar, os enseñaré algunos recursos adicionales para que podáis ir aprendiendo por vuestra cuenta. Hablaremos de errores comunes a la hora de empezar a desarrollar en realidad virtual y algunos casos de éxito, y seguido por una ronda de preguntas ya para finalizar. Entonces, empecemos. Em, ¿Qué es VR? Bueno, VR es el acrónimo de realidad virtual, o en inglés, Virtual Reality. Y es una tecnología que busca crear una experiencia inmersiva simulando un entorno digital alrededor del usuario. Normalmente utilizando pantallas colocadas cerca de los ojos del usuario a modo de gafas, para poder hacer ese efecto de 3D. El término VR a veces puede usarse junto a otros términos, como pueden ser MR o AR. Así que vamos a aprender primero a diferenciarlos primero y ya continuamos. Entonces, ¿qué es MR? MR hace referencia a Mixed Reality y es cuando un entorno virtual se combina sobre un entorno físico, permitiendo que el usuario pueda interactuar con elementos virtuales sin perder de vista el mundo que le rodea, ¿vale? Y luego, Augmented Reality o AR es cuando ciertos elementos virtuales se superponen sobre la realidad. Normalmente suele llevar interacciones más limitadas y por eso se suele utilizar en móviles y en tabletas. Entonces, para que nos quede claro, vamos a poner una serie de ejemplos de cada uno y así nos va a ayudar mejor a diferenciar cada término. Eh, un ejemplo de una aplicación en realidad virtual serían, por ejemplo, los videojuegos de Half-Life Alyx o de Skyrim VR, que son experiencias inmersivas en las que el usuario en ningún momento es consciente del mundo físico que le rodea ni tiene que interactuar con él, ¿vale? Para realidad mixta tenemos las Apple Vision Pro, que no sé si habéis visto algún anuncio de Apple sobre ellas, pero cuentan con una serie de cámaras exteriores que están todo el rato streameando el exterior al usuario, y entonces tú te las puedes poner, puedes caminar por tu sofá, o sea, por tu salón, sentarte en tu sofá y de repente abrir una pantalla digital del tamaño de un cine y ponerte a ver los Avengers en 3D, por ejemplo. Está bastante chulo. Y luego tienes, para R, tenemos aplicaciones de móvil como puede ser Pokémon Go, los filtros de cara del Snapchat, los Invísimas de la PSP también sería Augmented Reality. Vale, pues, ¿cómo funciona la realidad virtual? Los dispositivos de realidad virtual, normalmente gafas o cascos, cuentan con una serie de cámaras y sensores, que no sé si se ven, y que se utilizan para capturar el mundo exterior y el movimiento del usuario. El dispositivo luego procesa esta información y la presenta al usuario en un mundo digital utilizando unas pantallas internas, que son estas de aquí, y ofrece estímulos visuales o auditivos dependiendo del input que haga el usuario. Algunos requisitos básicos para que una experiencia pueda considerarse de VR. Primero, el hardware. Necesitas un casco o unas gafas que sean capaces de mandar imágenes independientes a cada ojo. Eh, Segundo, la experiencia debe ser capaz de seguir el movimiento del usuario. Antiguamente para esto se utilizaban mandos con giroscopios que eran capaces de seguir la trayectoria y la posición de las manos del usuario. Pero conforme ha ido avanzando la tecnología y con eso ha ido avanzando el hand tracking, toda esta clase de elementos externos se ha ido dejando de lado, ¿vale? Ya casi no se usan tanto. Actualización en tiempo real. Vale, la experiencia debe poder también actualizarse en tiempo real y permitir que el usuario cambie la perspectiva en la que se encuentra. Es decir, que si yo tengo las gafas puestas y de repente estoy mirando hacia la izquierda, el mundo digital y virtual tiene que representar ese cambio para mantener la ilusión de que estoy en un mundo en 3D. La experiencia también debe ser capaz de simular algunos sentidos mediante la generación de imágenes y de sonidos, y debe ser capaz de darle feedback al usuario para mantener cierta fidelidad del mundo en el que se está moviendo, ¿vale? La diferencia entre una buena experiencia y una mala suele ser el sonido, y yo recomiendo que le prestéis atención.
Y luego, para terminar, cualquier buena experiencia de realidad virtual debe permitir al usuario interactuar con el mundo que le rodea y que estos inputs que él vaya haciendo se vean reflejados en el mundo virtual. Si no, no sería como muy diferente de ver una película en 3D, surround de estas que existen. Entonces, ¿cuáles son las principales aplicaciones de la realidad virtual? Por el momento, la principal es el entretenimiento, sobre todo para videojuegos o experiencias inmersivas. El año pasado se estima que solo la industria del videojuego en VR movió entre 20 y 32 mil millones de euros. Y la estimación para este año, 2025, está entre 35 y 43 mil millones de euros. Es decir, que es una industria en expansión y con futuro. El siguiente uso más común para la realidad virtual es la formación. Normalmente para formar a personas en tareas costosas o peligrosas en caso de cometer un error. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, son los simuladores de conducción de camiones o de manejo de grúas. O sea, ¿os podéis imaginar cuánto dinero costaría que un novato cometiese un error a la hora de manejar una de esas grúas portuarias? ¿Qué podrían ser? Millones de euros en mercancía atrasada o destruida. Entonces, lo que nos ofrece la realidad virtual es crear un ambiente seguro en el que la gente sin experiencia pueda aprender. Y sin riesgo a dañar vidas humanas, claro, también, obviamente. La realidad virtual también se usa en ámbitos tan diversos como pueden ser los siguientes. La salud, por ejemplo, para la planificación de operaciones quirúrgicas o la visualización 3D de radiografías. Yo he tenido el placer de poder participar en un proyecto de este tipo y estoy convencido de que conforme avance la tecnología, también lo hará su adopción. Y conforme más hospitales y médicos lo adopten, yo creo que puede ser algo que puede cambiar la vida a miles de millones de personas en el mundo. Con respecto al sector empresarial, pues para realizar presentaciones virtuales a diferentes personas en diferentes lugares del mundo. Para la visualización de edificios todavía por construir y que puedas meterte por dentro y ver cómo van a quedar. O incluso para el diseño de interiores sin tener que moverte de tu casa, ni mover un mueble, ni colgar un cuadro. O sea, normalmente se utilizan para abaratar costes en lo que sería en la parte de diseño. Y por último tenemos la cultura, que es en el desarrollo de experiencias museísticas, como pueden ser representaciones históricas en 3D. O sea, vosotros imaginad que estáis viendo una de las batallas del Cid Campeador. O, por ejemplo, para enseñar información muy compleja con la ayuda de una visualización en 3D, como podría ser un proceso químico o la mecánica cuántica. En este campo hemos visto, sobre todo aquí en Singular, mucha demanda en proyectos innovadores que se encuentran en Oriente Medio y nos hemos hecho ya casi unos expertos. Vale, pues vamos a empezar con la instalación y configuración. Para empezar, os voy a pedir que os instaléis Unity Hub, que es el gestor de versiones y proyectos de Unity. Eh, para la licencia, podéis usar Unity Personal, que es gratuita si todavía no haces una cantidad determinada de dinero desarrollando para Unity. Y si eres un estudiante, creo que incluso puedes optar por otra que tiene alguna que otra ventaja adicional. Otro consejo que os voy a dar, si vais a desarrollar en realidad virtual, os recomiendo contar con al menos una buena tarjeta gráfica. Si no, se os va a sobrecalentar el ordenador, se os va a laguear y va a ser un auténtico infierno en el desarrollo, ¿vale? Así que invertir también un poco en tener un buen hardware. Vale, para descargar Unity Hub debéis de ir al link que he puesto ahí en la pantalla, que es unity.com/download y descargar la versión que corresponda a vuestro sistema operativo. Una vez esté descargada, solo tenéis que abrir el instalador y ya se hace casi solo. O sea, es realmente simple. Os recomiendo que mientras que se está instalando, os creéis una cuenta de Unity si no tenéis. No solo es necesaria para poder utilizar Unity Hub, sino que también os va a dar acceso al Asset Store de Unity, que es una herramienta muy potente para aligerar y acelerar el desarrollo de cualquier aplicación, ¿vale? O sea, imaginaos que necesitáis una serie de meses de edificios, ¿no? O sea, unos 3D de unos edificios. Pues en vez de tener que estar tú desarrollándolo desde cero, puedes irte a la tienda de assets de Unity y comprar unos. Y aunque es cierto que os va a costar un dinero, normalmente ibais a gastar más tiempo y dinero desarrollándolos vosotros desde cero que comprándolos. Vale.
Una vez que hayáis descargado Unity Hub, voy a necesitar que vayáis al apartado de Installs e instalar el editor de Unity 6. Cuando lo hagáis, es muy importante, ¿vale? Que le deis al toggle de Android Will Support y sobre todo al subapartado que pone Android SDK, porque si no, no vais a poder desarrollar ni hacer una build para MetaQuest 3. Vale, vamos a mirar ahora cómo hacer la configuración del dispositivo VR. Para los siguientes pasos vamos a utilizar el dispositivo de MetaQuest 3. ¿Ok? ¿Por qué? Simplemente porque es el dispositivo más vendido y con mayor uso actualmente en el mercado. No os preocupéis, todo lo que vamos a ver puede ser fácilmente adaptado en el resto de dispositivos. Y es más, la mayoría tienen guías muy detalladas sobre cómo hacer estos pasos. Vale. Para poder desarrollar para las MetaQuest 3 es necesario que os descarguéis la aplicación de móvil de Meta Horizon, ¿vale? Que os va a permitir configurar las gafas de manera muy cómoda. Eso sí, yo os recomiendo que le quitéis las notificaciones, porque aunque de vez en cuando tiene alguna notificación útil, como que se te está quedando sin batería las gafas y tal, suele llenarte el móvil de notificaciones basura, ¿vale? Ya sabemos cómo es Mark Zuckerberg, es un pesado y todas sus aplicaciones son todas iguales. También voy a necesitar que que os descarguéis la aplicación de escritorio de MetaQuest Link, ¿vale? Que nos va a permitir testear directamente desde el editor a las gafas. Em, para poder desarrollar en las MetaQuest 3 es necesario que las pongamos primero en modo desarrollador. Y para hacer esto es importante que os creéis un equipo de desarrollo dentro de la página de Meta. Aquí tenéis el link también y como podéis ver es realmente sencillo. Basta con que le deis a crear equipo, le pongáis un nombre y aceptéis los términos. Vale, una vez hecho esto vamos a configurar las gafas, que es, primero abrís la aplicación de Meta Horizon en el móvil y en la parte de la izquierda debería de saliros un menú de hamburguesa que cuando le cliquéis debería de apareceros unos dispositivos. Si no os aparece vuestro dispositivo, le dais a añadir dispositivo y seguís los pasos que os aparezcan en pantalla. Si ya tenéis las gafas vinculadas, clicáis en ellas, os vais a configuración, Developer Mode y activáis el toggle, ¿vale? Y con eso ya habréis puesto las gafas en modo de desarrollo. Luego es necesario que os pongáis las gafas, vayáis a la aplicación de configuración, configuración avanzada y bajéis abajo del todo donde pone desarrollo y ahí tenéis que activar el toggle de USB debugging y notificación MTP. Y con esto ya hemos terminado de configurar las gafas, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos testear las builds dentro de las gafas? Primero, puedes testearla directamente desde Windows también si quieres, utilizando los Oculus ADB drivers, pero yo recomiendo encarecidamente testearlo en el dispositivo. Y para hacer eso, una aplicación muy útil es el MetaQuest Developer Hub, ¿vale? Simplifica muchísimo las tareas. Es una aplicación de escritorio, tú te la descargas, conectas las gafas de MetaQuest mediante un USB con el ordenador y entonces abrís la aplicación y arriba a la izquierda en el Device Manager os tendría que salir vuestras gafas. Y ahí hay un pequeño botón que pone Add Build, le dais, buscáis la build que acabáis de generar y ya se mete automáticamente en las gafas y podéis probarlo desde ellas. Y es algo que os va a ayudar mucho a la hora de testear cualquier cambio que hagáis. Vale, para crear el proyecto de Unity, debéis hacerlo desde Unity Hub, que por eso lo hemos instalado. Te vas al apartado de proyectos, pulsas New Project y seleccionando la versión de Unity 6, seleccionas la plantilla de Universal 3D. El nombre del proyecto puede ser lo que queráis, pero no pongáis ningún carácter extraño, ¿vale? No os paséis de listos porque no os va a dejar. Y cuando hayáis terminado, simplemente dadle al botón de crear proyecto y empezará a generarse el proyecto automáticamente. Em, con respecto a las plantillas, son muy importantes, ¿vale? Porque te permiten empezar un proyecto con la configuración, los paquetes y los ajustes más adecuados para el tipo de aplicación o juego que quieras desarrollar. Esto es muchísimo más cómodo que hacer la aplicación desde cero, ¿vale? Unity incluso cuenta con algunas plantillas dedicadas al desarrollo de realidad virtual, pero no las vamos a ver en este webinar por razones didácticas, ¿ok? Mira, si no conocéis Unity, aquí tenéis más o menos los elementos básicos que podéis tener en un proyecto, ¿vale? Que es, a la izquierda tenéis la jerarquía de todos los objetos presentes en la escena.
En el centro vais a tener una representación 3D de la escena y la posición de todos los objetos que están dentro de ella. A la derecha tenéis el inspector del elemento u objeto seleccionado actualmente, en el que vais a poder mirar con más detalle cualquier clase de parámetro que podáis configurar del mismo. Y luego abajo del todo vais a tener un buscador para buscar todos los assets que tengáis dentro del proyecto y la consola para poder ver los logs y cualquier clase de error que te salga mientras que estás testeando desde el editor. Vale, aquí viene una parte importante, que es la instalación de los paquetes necesarios para desarrollar con OpenXR. Necesitáis ir arriba a la izquierda a Window, Package Manager, y cuando se os haya abierto el Package Manager, os vais a la izquierda y seleccionáis Unity Registry, ¿vale? Y una vez que hayáis hecho esto, tenéis que buscar los paquetes de Oculus XR Plugin, OpenXR Plugin y XR Interaction Toolkit. Una vez que se hayan descargado, es importante que os vayáis a Project Validation, dentro de Project Settings, y le deis a Fix All, ¿vale? Para arreglar cualquier clase de error de configuración que haya podido salir a la hora de instalar los paquetes. A veces puede darse el caso de que se queden algunos avisos ahí. Yo os recomiendo que vayáis aviso por aviso y vayáis haciendo lo que os pide y normalmente se arregla todo sin ninguna clase de problema ni dificultad. Vale, empecemos, empezamos con la chicha. ¿Qué es XR Interaction Toolkit? Pues bueno, es básicamente un sistema de componentes que permite manejar la interacción 3D y de UI en realidad virtual. Está diseñado para funcionar en diferentes plataformas y nos permite abstraer muchas tareas del proceso de desarrollo, lo cual evita que tengamos que programar todo desde cero y realmente es un game changer, ¿vale? Entonces, ¿por qué estamos utilizando OpenXR y XR Interaction Toolkit? Porque son unos estándares de desarrollo en la realidad virtual y con cambios muy menores podemos cambiar una aplicación que estábamos preparando para MetaQuest a las Apple Vision Pro, por ejemplo, ¿vale? Entonces, como hemos dicho antes, XR Interaction Toolkit está basado en el uso de componentes. Entonces, ¿cuáles son los principales componentes de XR Interaction Toolkit? Pues son los interactors, que son objetos que pueden interactuar con otros objetos. Normalmente definen qué interacciones puede realizar un jugador. Y un ejemplo como muy básico es el de un rayo que sale del mando y te permite interactuar con objetos que están a cierta distancia del jugador. Luego están los interactables, que son objetos que permiten ser interactuados. Es decir, que permiten que los agarres, los selecciones y los muevas. Un ejemplo básico, por ejemplo, podría ser una pelota de baloncesto que puedes agarrar y lanzar. ¿Vale? Un segundo, que voy a beber un poco de agua. A ver el chat. Em, y por último, tenemos el Interaction Manager, que es el encargado de coordinar entre interactors e interactables y es el que gestiona en qué estado se encuentra un objeto. Es decir, si un objeto está siendo apuntado, si está siendo seleccionado, si está siendo activado. ¿Vale? Entonces, existen los siguientes tipos de interactors, que son el Near Far, que sirve para que un usuario pueda interactuar con objetos tanto cercanos como lejanos cuando los apunta o los toca. El Direct, que se utiliza para permitir a un usuario agarrar objetos directamente, pero claro, para eso tiene que estar casi haciendo clipping con la mano en el objeto. El Poke, que detecta interacción de tipo toque o pulsado y es perfecta para botones o eventos de interfaz. El Ray, que es el que hemos hablado antes, que genera un rayo desde el controlador y permite mm, interactuar con objetos a cierta distancia. El gaze, que es como el ray, pero saliendo directamente de la cabeza del usuario y permite interactuar con objetos a los cuales está mirando fijamente el usuario. Y el socket, que permite insertar objetos interactivos en espacios específicos desde el entorno virtual, ¿vale? El socket es muy útil, por ejemplo, sobre todo para mecánicas de puzzle, en el que tengas que coger un objeto y meterlo en otro, en un sitio muy concreto. O para una llave y una puerta. También incluso para almacenar objetos. O sea, vosotros imaginaos que tenéis una mesa con tres huecos. Entonces tú tienes un cubo y cuando lo acercas a uno de esos huecos se ilumina.
tú sueltas el cubo y el cubo se snapea directamente en ese hueco. ¿Vale? Pues eso sería un ejemplo muy claro de cómo sería un socket. Aquí en el GIF que estamos viendo por pantalla es una combinación de varios. Aquí tienes el ray para poder interactuar con el objeto a cierta distancia y luego el direct para poder agarrarlo. Vale. ¿Cómo funciona el sistema de movimiento en OpenXR? Pues bueno, primero está compuesto por el XR Origin, que es el objeto que representa al usuario en el mundo virtual, normalmente la cabeza, y se dedica a imitar todos los cambios de posición que un usuario puede hacer. Es decir, que si yo de repente me pongo a mirar hacia arriba, el XR Origin va a hacer lo mismo. Si yo me giro 180 grados, me va a repetir el movimiento. Si yo me empiezo a mover hacia la izquierda, el XR Origin también lo va a hacer, ¿vale? El XR Origin, a pesar de que haga todo esto, no está pensado para hacer desplazamientos muy largos, ¿vale? Porque si un usuario tiene las gafas puestas y tiene que desplazarse utilizando el XR Origin, tiene que hacer el desplazamiento de manera física. Y si tiene las gafas puestas y solo ve un mundo virtual, lo que va a acabar haciendo es darse una hostia contra una pared. ¿Vale? Así que para eso, OpenXR cuenta con unos componentes que se llaman Locomotion Providers. Los Locomotion Providers son los encargados de mover el XR Origin y ya hay diferentes tipos y cada uno define el tipo de movimiento que puede realizar el usuario. Por ejemplo, una pequeña lista que tenéis aquí es el Teleportation Provider, que permite teletransportar al usuario a una posición instantáneamente. El Snap Turn, que permite mover una cantidad de grados concreta hacia la izquierda o hacia la derecha con un movimiento del joystick. El Continuous Move, que permite un movimiento más suave y continuo utilizando lo que es el joystick de los mandos. El Graph Move, que permite mover al jugador agarrando objetos en el mundo. Y es el que estáis viendo aquí en el GIF, ¿no? Está agarrando y con cada objeto que agarra se va desplazando. Y luego el Clean Provider, que es parecido al Graph, pero está especializado en el desplazamiento vertical. Entonces, vamos a ver un poquito más profundamente cómo funcionan. El teleport cuenta con tres tipos más concretos, que son el Teleport Area Interactable, que te permite teletransportarte a cualquier punto dentro de una zona determinada. Entonces, el usuario lo único que tiene que hacer es señalar a una zona y se mueve a esa zona. El Teleportation Anchor, que permite moverte solo a puntos ya determinados y normalmente se utiliza en experiencias mucho más concretas o guiadas, ¿no? O sea, como por ejemplo, moverte de una mesa de trabajo a un espejo y de un espejo a lo que sería la parte de una ventana, pero suele ser algo mucho más limitado. Y luego tienes el Multi-Anchor Volume, que es una combinación de ambos. Es normalmente una serie de áreas pequeñas en las que un usuario puede moverse donde quiera dentro del área, pero necesita saltar de un área a otra para poder moverse. Vale, el Snap Turn, que es el que te permite moverte una cantidad de grados según toques el joystick, se puede configurar desde el inspector algunas de sus variables. ¿Qué son esas cosas que puedes configurar desde el inspector? Pues bueno, pueden ser, por ejemplo, la cantidad de grados que giras, el cooldown entre giros para que cuando le des al joystick no te haga 14 giros a la vez, sino que te haga uno y tengas que esperar un par de segundos para que te haga otro. Te permite habilitar el giro de izquierda solo hacia la izquierda o solo hacia la derecha. Le puedes meter incluso un delay para que cuando el usuario haga el input tarde unos segundos en realizarse. El Continuous Turn Provider y el Continuous Move Provider, que son los que te permiten un movimiento continuo a través del joystick, también se les puede tocar desde el inspector algunas variables, que pueden ser como por ejemplo la velocidad a la que te mueves, habilitar el movimiento lateral, habilitar la gravedad. Eso sí, si le ponéis gravedad, ¿vale? Recordad que tenéis que poner un suelo con collider, o si no el usuario se os va a estar cayendo hasta el infinito en el vacío, ¿vale? Es algo bastante problemático. Y luego el origen de la dirección, es decir, si es desde la mirada del usuario, si es desde la dirección del mando, si es desde la dirección del cuerpo, etcétera. Entonces, el Graph Movement, que es el que te permite moverte agarrándote a objetos dentro del mundo virtual. Pues aquí puedes tocar en qué ejes quieres que se pueda mover el usuario. Si le vas a meter gravedad y cómo quieres que afecte esa gravedad. Si quieres que sea solo al principio de la interacción
o solo durante el desplazamiento, o durante toda la experiencia. Y luego incluso puedes tocar el factor de movimiento, es decir, cuánto tiene que mover el usuario la mano y, o sea, qué cantidad de ese movimiento se traduce en movimiento real, ¿vale? El Two Hand Graph Movement es como el anterior, lo que pasa es que en vez de tener en cuenta solo un controlador o solo una mano, tenemos en cuenta ambas y lo que se dedica es a hacer una interpolación entre ellas, ¿vale? Y luego está el Climbing Movement, que es como el graph, pero especializado solo en movimientos verticales y suele estar un poquito más restringido por eso. Mm, para que el Climbing Provider funcione, es necesario ir colocando objetos que se llaman Climbing Interactables, ¿no? Que serían como, por ejemplo, cada paso en una escalera. Yo os recomiendo que si tenéis que poner muchos, creéis algún tipo de proceso automático que los cree y los ponga. También os voy a ser sincero, no pongáis una escalera muy larga, ¿vale? Porque va a ser un coñazo para ti y va a ser un coñazo para el usuario. Vale. Cualquier objeto con el que vayamos a interactuar es necesario añadirle el componente de Interactable. Existen dos tipos destacados. El Grab, que es el más utilizado y permite una gran variedad de interacciones, como puede ser agarrar, mover, arrastrar, etcétera. Y el Simple, que está más limitado y normalmente se utiliza más para elementos de Wii o botones, ¿vale? Todos los Interactables cuentan con una serie de eventos, que son los de Hover, selección y activación, al que podemos suscribirnos para manejar el feedback de usuario. Cosas como iluminar un objeto cuando un jugador lo señala. Es algo que es realmente importante que lo hagamos, ¿vale? Entonces, vamos a verlos un poquito más detenidamente. Los eventos de interacción se disparan cuando un interactor y un interactable entran en contacto visual o físico. Y existen los siguientes tipos. El hover, o mejor dicho, de apuntado, son eventos que se activan cuando un interactor pasa por encima del objeto interactuable. Es el equivalente a pasar el ratón por encima de un botón sin clicarlo, ¿vale? Hagamos énfasis en sin clicarlo. Los de tipo select se realizan cuando el usuario hace una acción activa, normalmente apretar un gatillo o cerrar la mano, y suele ser el que se activa cuando el objeto es agarrado. Luego tenéis los de activate, los de activate, que son cualquier tipo de interacción que no implique agarrar, es decir, señalar, pulsar, si tienes un arma, disparar. Y luego, por último, el de focus, que suele usarse en dispositivos con eye tracking porque es, lo que está haciendo es haciendo un seguimiento de los ojos del usuario y se activan cuando un usuario dirige su mirada a un objeto. Este, por ejemplo, se utiliza muchísimo en las Apple Vision Pro, porque ahí para poder seleccionar objetos lo que utilizas es el eye tracking y simplemente con la mano haces así para hacer clic. Uy, una cosa que se me ha pasado a decir. Todos los eventos tienen una parte on enter y una parte on exit. El enter es el que se activa cuando se está realizando el evento y en exit es cuando se deja de hacer, ¿vale? O sea, es decir, el hover tiene un hover enter o un hover exit. El select tiene un select enter o un select exit. De esta manera podemos cubrir cualquier tipo de evento que pueda realizarse durante una interacción. Vale, los Transformers. ¿Qué son los Transformers? Pues los Transformers son componentes que definen cómo se mueve un objeto interactuable. Pueden llegar a controlar la posición, la rotación y la escala de un objeto. Un Interactable puede tener varios transformes asociados a la vez para poder crear como interacciones más complejas, ¿vale? Es importante tener en cuenta que el orden afecta en cómo se ejecutan. Es decir, que si tienes un transformer que es más restrictivo y otro que es menos, es importante que coloques en la lista primero el que es menos restrictivo y luego es el que es más. Porque si lo hacéis al revés, este va a acabar pisando al anterior y como es menos restrictivo va a quitarle casi la funcionalidad. ¿Vale? Existen tres tipos principales, más o menos, que son el single graph, que permite mover y rotar un objeto utilizando un controlador. Y, por ejemplo, si no tenéis ningún transformer asociado a un interactable, el interactable lo que va a hacer al start va a ser crear un single graph y se le va a asociar automáticamente a sí mismo, ¿vale? Luego tenéis el dual graph, que se activa cuando dos interactors
agarran el mismo objeto a la vez y mantiene el offset de cada uno. Son muy útiles sobre todo para evitar que haga jittering un objeto cuando estás agarrando con dos manos y no se ponga a temblar, ¿vale? Y luego, por último, tenéis el Rotation Axis Lock, que permite restringir la rotación de un objeto en un eje determinado. Vale, también es posible crear tus propios transformers personalizados. Basta con que crees un script, copies el cuerpo de un transformer que quieras usar como base y añadas por código los cambios que necesites. Mira, por ejemplo, el objeto de este GIF en la presentación tiene un transformer que bloquea su movimiento en el eje Y, de manera que no puedas cambiarle la altura, y luego tiene otro transformer que bloquea cualquier cambio de rotación que pueda tener. Entonces, vamos a explicar un poco cómo funcionan los transformers más detenidamente. Em, para empezar, un transformer debe de heredar de XR Base Graph Transformer, ¿vale? Y las funciones que podemos heredar de este son las siguientes. El onGraph, que se ejecuta cuando el objeto es agarrado. El onGraph Count Change, que se llama cuando el número de interactors que afectan a un objeto cambia. Es decir, si yo estoy agarrando un cubo con las dos manos y de repente suelto una, es cuando se va a llamar esta función. El onLink, que es cuando un interactor se asocia a un objeto y suele venir antes que el onGraph. Normalmente lo utilizamos para inicializar componentes dentro del script. El process, que se llama a cada frame que dura la interacción, y un unlink, que se ejecuta cuando termina la interacción ya definitivamente, ¿de acuerdo? En todas estas funciones, el parámetro de graph interactable hace referencia al mismo objeto que está siendo interactuado, es decir, al cubo que estamos agarrando. A partir de ahí es posible sacar los interactors. Simplemente tienes que poner graph interactable punto first interactor selected y con eso ya tienes acceso a lo que sería el mando o la mano del jugador. Vale, ahora vamos a mirar cómo crear una escena básica desde cero. Primero es necesario que entréis en una escena vacía y eliminéis la cámara que viene por defecto. Si no, va a ser una experiencia muy rara esa de veros en tercera persona mientras que controláis las cosas. Em, Luego vais a buscar en el buscador del proyecto el prefab de XR Origin. Si habéis hecho la instalación correctamente, que yo espero que la hayáis hecho, os debería de aparecer, ¿vale? Entonces cogéis el XR Origin y lo arrastráis a la escena. Una vez arrastrado, le resetáis la posición para que se encuentre en el 000. Como hemos hablado antes, el XR Origin vale es la representación del usuario y es lo que se va a mover cuando el usuario se mueva. Em, el prefab que viene de XR Origin ya viene configurado con algunas cosas bastante útiles, ¿vale? Y sobre todo viene ya con algunos interactors ya metidos, que son el Ray, el Poke y el Near Far, creo. Y luego también cuenta con algunos locomotion providers, como pueden ser el Teleport, el Snap Turn y creo que el Continuous. ¿Vale? Una vez hecho esto, voy a necesitar que hagáis clic derecho en la jerarquía de la escena y dentro de 3D Objects seleccionéis un cubo. Una vez que tengáis creado el cubo, agarradlo e intentadlo mover que esté enfrente del XR Origin, ¿vale? Y yo os recomendaría que le bajaseis la escala mínimo a la mitad, si no va a ser demasiado grande como para que sea cómodo de interactuar. Una vez que hayáis hecho esto, quiero que le añadáis un componente que va a ser el XR Graph Interactable, ¿vale? Cuando hagáis esto, es necesario que le desactivéis la gravedad al Rigid Object, o si no se os va a caer. Y con esto ya, por ejemplo, ya tendríais un cubo que podéis agarrar y mover en una escena virtual. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser crear un Teleportation Area. Para crear un Teleportation Area, basta con que volváis a ir a la jerarquía de los objetos, que está a la izquierda, hagáis clic derecho y seleccionéis XR Teleportation Area. Os creará una especie de plano, le resetáis la posición y con eso ya tenéis una escena básica de interacción en VR que te puedes teleportar de un lado a otro y que puedes agarrar un cubo que está flotando. Ya veréis que esto de desarrollar en VR está chupado. Vale, una cosa importante es la de poder testear lo que estás trabajando sin la molestia de tener que hacer una build y subir a las gafas. Sobre todo si estás intentando hacer un proceso muy iterativo, ¿vale?
Para poder hacer esto os recomiendo dos opciones. La primera es usar MetaQuest Link, que conecta las gafas de Meta con el ordenador. Simplemente para hacerlo tenéis que conectar las gafas mediante un cable USB al ordenador y luego tenéis que poneros las gafas y aceptar un mensaje que os va a salir de notificación de USB. Una vez que le hayáis hecho esto, las gafas se van a linkear con el ordenador y cuando le deis play dentro del editor, lo que va a hacer el ordenador va a ser un streaming de lo que está sucediendo en la escena en las gafas y ya directamente desde las gafas puedes interactuar con los objetos de la escena. Eh, Otra cosa que podéis hacer es utilizar el Device Simulator de OpenXR. Em, el Device Simulator es un prefab que tú arrastras en pantalla y te permite testear cualquier tipo de interacción sin necesidad de unas gafas, lo cual es una ventaja muy importante, ¿vale? Em, para poder descargar el Device Simulator tenéis que iros al paquete de XR Interaction Toolkit en la parte de ejemplos y debería de saliros ahí para descargar. Em, ¿Cómo funciona el Device Simulator? Pues cuando le dais a Play, se os van a generar una especie como de mandos virtuales dentro de la escena y para controlarlos son los siguientes controles, que son a WSD para moverse, el ratón para cambiar la vista, espacio para controlar lo que sería el mando derecho, T para cambiar a la izquierda mientras que estás pulsando espacio, R para cambiar entre cambiar la rotación y la posición de los mandos. Y por último la G para darle a los gatillos, ¿vale? Y ya con eso más o menos podréis testear dentro del ordenador. Bueno, ¿qué hago yo? Yo normalmente hago una combinación de ambos, ¿vale? Primero utilizo el Device Simulator para probar funcionalidades de manera más rápida y comprobar que todo está bien. Y cuando ya tengo un producto más estable, utilizo el MetaQuest Link para probarlo directamente en las gafas y comprobar que no haya ninguna interacción extraña con el mando o las manos con aquella funcionalidad que estoy intentando hacer. Vale, recursos adicionales. Si estáis interesados en seguir aprendiendo sobre Unity y VR, os voy a dejar aquí algunos recursos que a mí me fueron útiles en su momento, ¿vale? Primero los cursos de aprendizaje de Unity Essentials y VR. Otra cosa que os recomiendo es que la mayoría de paquetes de desarrollo de realidad virtual, ya sea el de Meta, ya sea el de OpenXR, ya sea el de Apple, cuentan con escenas de ejemplo, ¿vale? Que os podéis descargar dentro del paquete. Estas escenas de ejemplo son muy útiles para ver cómo están construidas ciertas interacciones y te permiten sobre todo experimentar con ellas. En plan, ¿qué pasa si cambio este parámetro? ¿Qué sucede si borro este componente? ¿Sabes? Es algo donde podéis aprender muchísimo y honestamente es bastante divertido. Luego, a mí personalmente también me ayudaron mucho los siguientes canales de YouTube, que tienen guías, em, sobre todo de paso a paso de cómo desarrollar en VR dentro de Unity, algunos vídeos sobre cómo hacer algunas funcionalidades bastante chulas y luego sobre todo también cuentan o te dan noticias sobre la industria, ¿vale? Esta es una industria que cambia mucho y es muy importante estar enterado. Por ejemplo, hace poco Meta sacó un proyecto de ejemplo que te permite acceder a la imagen de las cámaras exteriores, ¿vale? Ya solo eso es un cambio brutal porque te permite una cantidad de nuevos desarrollos que antes no era posible. Entonces, es importante y yo os recomiendo que estéis atentos a las noticias dentro de la industria. Mi compañero Pedro quería que recalcase sobre todo los Unity Pathways, que son cursos gratuitos que ofrece Unity con vídeos, ejercicios interactivos, proyectos básicos a casi todos los niveles de conocimiento que te permiten adquirir una serie de aprendizajes prácticos, sobre todo, que te van a ser muy útiles si quieres entrar dentro de esta industria, ¿vale? Y como podéis ver, cuentan con diferentes caminos según lo que te guste y lo que te quieres especializar. Si te gusta más la parte de mobile, puedes ir a la parte de mobile. Si te gusta más VR, puedes ir a la parte de VR. Si quieres ser technical artist, puedes meterte a la parte de technical artist. Vale, pues ahora vamos a hablar de algunos casos de éxito y sobre todo de errores comunes que pueden suceder conforme desarrollas en realidad virtual. Eh, Primero, yo os diría que tengáis muchísimo cuidado a la hora de mover o cambiar lo que ve el usuario, ¿vale? Es muy fácil marearse, sobre todo si es una persona que no tiene experiencia utilizando unas gafas de realidad virtual
Y sobre todo más si te dedicas a teletransportarlo sin control de un sitio para otro o a cambiarle lo que ve. Em, para esto yo recomiendo que utilicéis un fade in o un fade out, o sea, un fade in con un fade out, para minimizar la carga como cognitiva que puede recibir el usuario conforme le vas moviendo. Otra cosa de las más importantes es tener muchísimo cuidado con la optimización de la aplicación. En realidad virtual, realmente estás haciendo un renderizado por cada pantalla, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que cualquier elemento gráfico que utilicéis va a ser el doble de costoso de lo que sería si fuese simplemente en un ordenador, ¿vale? Si sumáis esto a que la mayoría de dispositivos VR no son tan potentes como un ordenador, suele ser algo que da muchísimos problemas a la hora del desarrollo. Eh, yo, por experiencia propia, diría que debéis de apuntar siempre a un mínimo de 120-140 FPS y una latencia menor de 20 ms, ¿vale? Si vuestra aplicación no cumple con estos requisitos, ya os digo yo que va a ser casi imposible de usar, ¿vale? A la gente le va a provocar mareos, va a parecer que no es responsive, va a quedar cutre, ¿vale? Así que yo os digo que tengáis mucho cuidado a la hora de usar geometrías muy complejas o a la hora de colocar luces o usar shaders muy complejos. Mira, hablando de shaders. Debéis estar atentos también a utilizar shaders y materiales preparados para VR, ¿vale? A mí me ha pasado de estar trabajando en una UI con un efecto translúcido y en el editor parecía que estaba yendo correctamente, pero cuando ponía las gafas daba la sensación de que estaba como pulsando, ¿cómo se dice? Parpadeando o temblando. Y lo que es, y rollo, yo no sabía por qué era. Y la razón es que no se estaba renderizando en uno de los ojos, ¿vale? O sea, en el ojo izquierdo no se estaba viendo. Entonces, por eso parecía que temblaba, porque mi cerebro estaba haciendo una interpolación entre las dos imágenes, una en la que existía la UI y otra en la que no, y por eso se veía así. Y os digo una cosa, marea un montón. Así que tened mucho cuidado con qué materiales y shaders utilizáis y sobre todo que estén preparados para ser utilizados en VR. Si estáis desarrollando para niños, debéis tener cuidado en no hacer que la experiencia requiera muchos cambios y movimientos bruscos, ¿vale? Porque se sumergen mucho más en lo que es en la experiencia y suelen perder la noción de la realidad y pierden la orientación. Y eso puede llegar a hacer que se caen. A mí, por ejemplo, me ha pasado. O sea, yo probando un juego de estos que te viene con las MetaQuest cuando las compras, que es como una especie como de catacumba en la que te tienes que ir enfrentando a diferentes bichos. Entonces, te vienen por delante, por la derecha y por atrás. Entonces, me giré para enfrentar a unos bichos que tenía por detrás, me volví a girar para enfrentarme por unos que venían por delante, y cuando me volví a girar para enfrentarme a los que me estaban llegando por detrás, me caí, como si fuese un tronco. Y lo que estaba sucediendo es que yo había perdido un poco la sensación de la orientación y en vez de estar de pie estaba como de lado. Entonces, al volverme a girar, simplemente me caí. Otra cosa muy importante es la de crear interacciones robustas. ¿Qué quiero decir yo con esto? Pues que a medida que vayáis desarrollando en realidad virtual, acabaréis pillando una familiaridad con cómo interactuar con los botones y los objetos, ¿no? O sea, cómo hacerlo de la manera correcta. Pero alguien nuevo no va a estar tan familiarizado y a veces no es tan intuitivo como parece. A mí me ha pasado de tener un botón en una UI que un usuario debe de pulsar y ver a un cliente intentar tocarlo desde lejos. O ver otro cliente que lo está pulsando, pero en vez de parar, sigue metiendo el brazo poco a poco, poco a poco, poco a poco, como si estuviese intentando pescar un pez en un río o algo. O sea, o me ha pasado también de que cuando va a pulsarlo hace un gesto como así, como si estuviese, como si el botón mismo resbalase, ¿vale? Entonces, yo os recomiendo poner un pequeño tutorial al principio de la aplicación explicando cómo funciona y cómo tienen que ser las interacciones. Y no solo eso, sino preparar las interacciones para que funcionen en casos límite. ¿Cómo arreglamos nosotros el problema este del botón? Pues hicimos que el botón tuviese cierto magnetismo con la mano virtual. De manera que cuando el usuario toca el botón, aunque el usuario mueva la mano fuera, la mano virtual sigue quedando pegada y de esa manera evitamos que la interacción se corte antes de tiempo por un movimiento extraño del usuario. ¿De acuerdo? Hablando de UIs. Evitad el uso de hoods grandes o demasiado pegados a la cara, ¿vale? Porque pueden ser muy invasivos, rompen bastante la inmersión y pueden generar hasta claustrofobia en algunos usuarios, ¿vale? O sea, no.
que no parezca que estamos en una distopía futurista de estas de Cyberpunk, ¿vale? O sea, mucho cuidado a la hora de escalar las UIs y las interfaces y ponerlas a cierta distancia con el usuario. Em, Otro consejo que ya es más de Unity que de VR, tened cuidado a la hora de depender de paquetes de terceros. Sí, cada paquete que metáis es una parte del proyecto que no vais a tener que hacer, pero cuantos más metáis, menor control lo vais a tener sobre el proyecto, ¿vale? Y si en algún momento aparece un error por una mala interacción entre diversos paquetes, cuando vayáis ya en el 17º script buceando para encontrar el error, vais a desear haber escrito vosotros el proyecto desde cero. Vamos, os lo digo yo. Vale, más consejos. Si queréis desarrollar sobre todo en Unity, meted el proyecto 100% en un repositorio, ¿vale? Para tener siempre alguna manera de ir hacia atrás y tener los distintos procesos y fases que habéis tenido en el proyecto, ¿vale? No te das cuenta de lo importante que es hasta que te cargas sin querer la mitad del proyecto o la corrompes y necesitas ir hacia atrás, ¿vale? O sea, un repositorio puede salvarte la vida, literalmente. Em, Otra cosa que también es muy importante es trabajar con prefabs, siempre que podáis. Los prefabs te permiten replicar el trabajo que has hecho muy fácilmente, ¿vale? En diferentes escenas. Y no solo replicarlo, sino que al cambiar algo, que ese cambio se propague en todas las instancias del objeto. Es decir, si tenéis un botón de atrás, por ejemplo, ¿no? Y necesitáis cambiarle el tamaño y la imagen. Pues si es un prefab, es tan sencillo como hacer el cambio una vez. Pero si no, vais a tener que ir en todas las UIs que esté, y si está en 17 UIs, vais a tener que ir a las 17 una por una, cambiándolo poco a poco, ¿vale? Así que sí, utilizad prefab siempre que podáis. En este mismo espíritu de ahorrarse trabajo a uno a sí mismo, es importante, creo que a veces invirtáis un poco de tiempo y de dinero en desarrollar una herramienta que vaya a automatizar algún proceso que vosotros veáis que vais a repetir mucho a lo largo del desarrollo, ¿vale? No solo porque te va a ahorrar tiempo a la larga, sino porque también en la repetición viene el error, ¿no? O sea, cuando ya es la decimosexta vez que estás haciendo algo, muchas veces te distraes y sin querer cometes un error. Y entonces, si automatizáis este proceso con una herramienta, os va a quitar muchísimos quebraderos de cabeza, ¿vale? Y luego, em, si vais a desarrollar una aplicación, también es muy importante que tengáis en cuenta cómo se siente al usarla. La diferencia entre una buena aplicación y una gran aplicación, ¿vale? Son los pequeños detalles. En la forma de los botones, en la apariencia de la UI, el feedback a la hora de interactuar con ciertos objetos. Todas esas cosas van a hacer que un usuario esté dispuesto a volver a entrar a vuestra aplicación o no, ¿vale? Y aunque me imagino que la mayoría de aquí somos programadores o desarrolladores y es posible que no nos guste tanto la parte artística, vais a necesitar desarrollar ese gusto por lo fino, ¿vale? Por eso mismo yo recomiendo que miréis y probéis otras aplicaciones de realidad virtual y veáis cómo lo han hecho y veáis qué funciona y qué no funciona y que cojáis lo que funciona y lo apliquéis luego a vuestra aplicación, porque esa luego va a ser la diferencia en que vuestra aplicación le parezca interesante a un cliente o que vuestro juego sea jugado o no, ¿vale? Y con esto ya más o menos hemos terminado. Vamos a ir a la ronda, uy, a la ronda de preguntas. Em, Voy a ver alguna. ¿Se van a compartir las transparencias? Creo que sí. ¿Por qué Android para Quest? ¿No se ejecuta en el ordenador? No entiendo muy bien esa. Se ve. Vale, pues no sé si. Perdón. No sé si se ve en algún momento aquí chat. Mm, Pues no estoy viendo. Vale, tengo una duda con los shaders y materiales. Trabajando en proyectos de realidad virtual, ¿se suelen utilizar los materiales estándar de Unity o se suele trabajar con otros más específicos? Normalmente se suele trabajar con otros más específicos que ya estén optimizados para el doble renderizado de realidad virtual, ¿vale? Y sobre todo hay que tener mucho en cuenta si los shaders lo estás haciendo tú,
porque la mayoría de los de default de Unity ya están un poquito preparados, pero si lo estás creando tú de cero no suelen estarlo. Eh, ¿Es mejor Unity que Unreal Engine para VR? Bueno, eh, yo tengo poca experiencia, ¿vale? En la hora de desarrollar en Unreal Engine, pero Unity suele ser mejor para desarrollar aplicaciones pequeñas que no sean, por ejemplo, videojuegos AAA, ¿vale? Está más enfocado a lo que suele ser en el desarrollo de aplicaciones de trabajo, de móvil. Entonces, yo sí que recomiendo, dependiendo de lo que vais a hacer, que utilicéis Unity, sobre todo también porque hay muchísima más información y es muchísimo más fácil meterse. O sea, hay muchas más guías sobre cómo desarrollar en realidad virtual en Unity que hacerlo en Unreal. Unreal lo que tiene de ventaja es que normalmente suele hacer una gestión mucho mejor de lo que son las luces y te permite hacer locuras mucho más visuales. Pero vamos, yo no recomendaría que os metieseis en vuestro primer proyecto de realidad virtual en Unreal. La licencia personal de Unity permite proyectos comerciales hasta cierto punto, sí. Lo que pasa es que hay un límite de dinero que tienes que ganar y a partir de esa cantidad de dinero ya tienes que pagar la licencia, ¿vale? Y no es barata, es una licencia cara. Has dicho que recomiendas usar repositorio. Yo, al menos en el que usamos en el trabajo y que a mí me gusta, es Git y es el GitLab. Si no, yo os recomiendo, si es para cosas personales, yo os recomiendo GitHub y que utilicéis la aplicación de escritorio de GitHub, que es bastante sencilla y os permite trabajar con bastante velocidad. Eh, Vale, en mi opinión debería desarrollar mi proyecto con OpenXR o MetaSDK. Si vais a desarrollar para las MetaQuest 3, yo recomiendo que desarrolléis directamente con MetaSDK, porque aunque es un poco más compleja y más complicado meterse, ofrece funcionalidades mucho más específicas y mucho mejor personalizadas para lo que serían las MetaQuest 3. Si no tenéis tan claro cuál es el objetivo de vuestra aplicación, yo sí que os recomiendo que utilicéis OpenXR. ¿Nos recomiendas alguna app o juego de VR que te haya volado la cabeza? Bueno, Half-Life Alyx, todo lo que hace Valve está a años luz de lo que hacen los demás. Luego también hace poco vi un juego que era como de controlar mechas en el que tú estás en la cabina del mecha y puedes ir como tocando los diferentes palancas y botones como si estuvieses tú pilotándolo. Lo que pasa es que no me acuerdo del nombre, creo que era Steel algo, ya no me acuerdo. Eh, el proceso que hemos comentado podría estar por las gafas Pico. Si es OpenXR, yo creo que sí. De todas maneras, yo te recomendaría que mirases la documentación, ¿vale? Que tienen las Pico, porque seguro que lo detallan bastante. El único problema de las Pico que yo veo es que no están, o sea, no están tan adaptadas ni tan vendidas como podrían ser las MetaQuest 3 o los Apple Vision Pro. Vale, antes has comentado que la tecnología VR se actualiza de día a día. ¿Cuáles piensas que serán las innovaciones futuras? Bueno, yo las principales que veo son la que hemos hablado antes a la hora de construir edificios y poder verlos antes de que terminen. En el ámbito médico, yo creo que va a ser muy importante para ayudar a los médicos poder visualizar en 3D lo que le está pasando a un cliente. Y luego una cosa que ha pasado también muy importante hace poco es en el sector militar, ¿vale? Eh, Palmer Luckey, que es el creador de las MetaQuest 3 y que fue más o menos despedido en una pelea de poder de Meta por 2017, ha hecho su propia startup de drones militares y de guerra electrónica, ¿vale? Que se llama Anduril. Y hace 6 meses el gobierno de Estados Unidos le ha dado o sea, un proyecto de billones de euros para construir desde cero un headset de realidad virtual que permita a un soldado controlar em, drones y recibir ayuda de ella en el campo de batalla. Y si el ejército de Estados Unidos está invirtiendo en esto, es que todavía queda carne por meter en el asador. Y no solo eso, sino como pasa a lo largo de toda la historia, cualquier clase de avance militar acaba llegando poco a poco a la industria civil, ¿sabes? O sea, como por ejemplo los microondas. Los microondas se inventaron durante la carrera espacial y ahora mismo todos los tenemos en casa. Narsil reforjada. Sí, yo creo que sí. La verdad es que no me conozco mucho la referencia.
Bueno, está, sí, está el Graph Move y el Clim. O sea, se parecen mucho, ¿vale? Pero el Clim está especializada en movimientos verticales, ¿vale? Sobre todo para cosas como escaleras, ¿de acuerdo? O para escalar una pared. Entonces, el Graph es útil, pero no es capaz de replicar esa clase de movimiento de gravedad a la hora de escalar, ¿vale? Con el Graph no puedes subir. Puedes subir, pero lo que es el efecto de la gravedad no está tan bien conseguido, ¿vale? O sea, no funciona tan bien. Y creo que incluso el jugador puede soltar ambas manos y no se va a caer, ¿vale? Así que yo recomiendo que si vais a hacer cosas que requieran escalar, utilicéis el Climb. ¿Vale? Pues creo que esas ya son todas las preguntas. ¿Alguna de última hora? Edad mínima. Pues mira, ahí me has pillado. No estoy muy seguro, pero yo diría que mínimo 12 años. 12 años, 14. Que tengan un poco de control sobre sí mismos y que sepan que están trabajando con un equipo. Mm, Bueno, si no hay más preguntas, yo voy a pedir, esto es nueva novedad, de que quien tenga disponible la cámara, si la puede encender un momentillo para hacer una foto así y después colgarla en las redes. Mientras tanto, os voy a pasar una encuesta para que podáis valorar este webinar y no deja activar la cámara y el micro de los asistentes. Pues un segundito. Mm, 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 mm. Pues eso ya. Bueno, creo que no. Pues lo dejamos para el siguiente webinar y miro a ver cómo activar la cámara a los asistentes y que nos podamos tomar todos una foto. Os voy a pasar eso, una encuestita para que podáis valorar el webinar. Os quería dar las gracias por asistir y las gracias a Carlos por su conocimiento, su presentación, que ha sido muy entretenida, que he visto por aquí muchos comentarios de que les han gustado y les ha resultado de mucha utilidad. Os me alegro. facilitaremos os facilitaremos la grabación de la sesión en nuestro canal de YouTube, Iria Play, que también os animamos a que os suscribáis y nos sigáis en redes sociales y os haremos llegar la presentación. Aparte de eso, otra novedad que tenemos en Iria es que a finales de este año, del 27 al 2 de noviembre, tenemos la Iria Indie Week, que va a ser una semana dedicada al desarrollo de videojuegos. Tenemos 4 días de formación intensiva en videojuegos con Unity y, y después esa es formación online y después el fin de semana es la Extre Jam, que es la primera Game Jam que se realiza en Extremadura y que se hará presencial en Almendralejo. Tiene incluido alojamiento, comida y todo el evento. Así que nada, si os animáis a apuntaros y queréis desarrollar vuestro videojuego en 48 horas, toda la información la tenéis en iriavr.es. Y bueno, aparte de eso, bueno, recordar el tema de que está abierta la convocatoria y que os animamos a que presentéis vuestro proyecto y que sigáis acompañándonos en los webinars que quedan, que serán 2 webinars más de Singular.
Y muchas gracias a todos por venir.